La médula espinal. La médula espinal se halla ubicada dentro del conducto raquídeo. Va a presentar dos abultamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbar. El de nivel cervical es desde C3 hasta T2 y corresponde al plexo braquial, el cual inerva los miembros superiores, mientras que el inferior o sacrolumbar va desde T9 a T12 y corresponde al plexo sacro, el cual inerva los miembros inferiores. La forma de la médula espinal es cilíndrica. Aquí, bien. Las meninges. Las meninges son capas protectoras de la médula y de todo el sistema nervioso. Pero ahorita vamos a centrarnos en lo que es las meninges medulares. Entonces, la médula se va a hallar protegida por tres capas. La primera, que es más externa, es la dura madre. Es más externa y es más dura. Entonces, de allí tenemos una más interna que es la aracnoides, la cual va a tener dos hojas. La hoja parietal, que está en relación directa con la dura madre y que juntas van a formar la meninge dura. Y la hoja visceral, que va a estar en relación directa con la pía madre, la cual es la capa, la meninge más interna y que va a cubrir directamente a la médula espinal. Entre la hoja parietal del aracnoides y la hoja visceral del aracnoides encontramos un espacio, que es el espacio subaracnoideo, por el cual va a circular el líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo, la hoja visceral del aracnoides y la pía madre en conjunto forman la leptomeninge o meninge blanda. Los límites. La médula espinal limita hacia arriba con el bulbo raquídeo, hacia abajo con el cono terminal, el cual está a nivel de la segunda vértebra lumbar, el cual se va a continuar hacia abajo por el filum terminal, que se va a fijar en la cara posterior de la primera vértebra coxígea. Las dimensiones de este órgano son de 45 centímetros en los varones y de 43 centímetros en las mujeres, y tiene un peso aproximado de 28 gramos. Este órgano se va a fijar al conducto raquídeo por 5 puntos, uno superior y uno inferior, que el superior corresponde al bulbo, que se va a continuar con el encéfalo, y el inferior al filum terminal, que va a fijarse en la cara posterior de la primera vértebra coxígea. Los otros 3 puntos se observan en un corte transversal de la columna y tenemos un ligamento medular posterior, un ligamento medular anterior. Estos van a lo largo de toda la médula, pero de manera irregular y son inconstantes. Mientras que los ligamentos dentados, que es el tercero, señalado con la flecha azul, el ligamento dentado es, al igual que los demás, que los otros dos, es dependencia de la pía madre. Este se va a dirigir hacia afuera y se va a fijar en los agujeros que hay en la dura madre, por donde salen los nervios raquídeos, las raíces raquídeas. La configuración exterior de la médula. Vamos a dividir la médula en 3 caras, una cara anterior, una cara posterior y las caras laterales. La cara anterior va a tener un surco profundo, longitudinal y medio, conocido con el nombre de surco medio anterior, separado de la sustancia gris por la comisura blanca, enmarcada en el cuadro azul. A 3 milímetros a los lados de este van a emerger las raíces anteriores de los nervios raquídeos, a través del surco colateral anterior, marcado con azul rey. Entre estos surcos, o sea, entre los surcos colaterales anteriores y el surco medio anterior, se encuentra el cordón blanco anterior, remarcado con verde. En la cara posterior también vamos a encontrar un surco longitudinal y medio, pero este va a ser poco profundo y conocido como surco medio posterior. Este se va a continuar hacia la profundidad con un tabique de naturaleza neuróglica conocido como tabique medio posterior. 3 milímetros, al igual que en la cara anterior, hacia afuera de este surco van a estar los surcos colaterales posteriores, de donde van a emerger las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Entre los surcos colaterales posteriores y el surco medio posterior
se encuentran los cordones posteriores de la médula, los cuales van a tener una división expresada en morado, conocida como surco paramedio posterior, que va a empezar a nivel de T2 hacia la parte superior de la médula. Este cordón va a dividir en dos porciones este surco va a dividir en dos porciones los cordones, una porción interna o haz de Gold y una porción externa o haz de Burdach. La cara lateral. Las caras laterales van a estar limitadas por el surco colateral anterior y el surco colateral posterior y van a formar los cordones laterales. Bien. La configuración interior de la médula. La sustancia gris medular va a tener forma de H. Y para su estudio vamos a imaginar una línea transversal que pase por la mitad del conducto ependimario y divida simétricamente en una porción anterior y una porción posterior. Bien. Vamos a encontrar entonces que en la parte central de la porción de la H a la que corresponde la unión se encuentra un conducto que es el conducto del epéndimo, que va a dividir en dos porciones a la comisura gris. Una porción anterior separada del surco medio anterior por la comisura blanca y una porción posterior que está en relación directa con el tabique medio posterior. Al hacer esa división vamos a encontrar los cuernos posteriores de la médula y los cuernos anteriores en la médula, los cuales tienen las siguientes características. Los cuernos anteriores, la porción anterior corresponde a la cabeza, las porciones posteriores a la base. Este cuerno va a ser más voluminoso que el posterior, se va a dirigir hacia adelante y hacia afuera, y fibras de él de la cabeza se van a desprender, van a atravesar el cordón y van a dirigirse hacia afuera para formar las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Las astas posteriores, la porción más anterior de estas va a formar la base del cuerno, mientras que la porción más posterior, la cabeza. La porción que une la base con la cabeza es conocida como el cuello del cuerno posterior. Este cuerno va a ser más delgado que el anterior y se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera para terminar en el surco colateral posterior. Va a estar separado de la parte más externa o la cara superficial de la médula por una lámina de sustancia blanca, conocida como zona marginal de Lissauer. La cabeza del cuerno posterior va a estar dividida en tres partes. La primera, una porción en forma de media luna, conocida como sustancia gelatinosa de Rolando. Por delante de esta encontramos el núcleo principal de la cabeza del cuerno posterior y por delante de la sustancia gelatinosa de Rolando otra zona en forma de media luna llamada capa zonal de Waldeyer. Las astas laterales se ubican en la parte externa a la base de los cuernos anteriores y van a emitir finas prolongaciones hacia la sustancia blanca, donde se van a anastomosar formando mallas que contienen sustancia blanca. A esta formación se le conoce como zona reticular de Deiters o sustancia blanca intermedia, que va a estar más desarrollada cerca de los niveles cervicales. Bien. Las variaciones regionales de la médula son las siguientes. En un nivel cervical podemos ver que los cuernos anteriores son más voluminosos que los posteriores, con una prolongación muy marcada hacia afuera. El cuerno lateral no es muy visible. El cuerno posterior es voluminoso y llega hasta el surco colateral posterior y la formación reticular es aparente. En la médula dorsal, que son estas dos, vamos a encontrar menor sustancia gris y los cuernos laterales van a estar bien marcados.
El cuerpo reticular es poco visible y a este nivel vamos a encontrar la columna de Clark o el núcleo dorsal de Stirling, que va a estar ubicado en el ángulo formado entre la base y la comisura gris. De allí tenemos la médula lumbar. La médula lumbar tiene una sustancia gris muy voluminosa y el cuerno anterior y posterior son prácticamente de la misma proporción. No existen cuernos laterales. Y por último, la médula sacra, la predominancia va a ser de sustancia gris y va a tener una comisura gris muy gruesa y la sustancia gris es por una capa muy delgada. La estructura de la médula. En la estructura de la médula, la sustancia gris va a estar formada por células nerviosas de fibra sin mielina. Los elementos neuronales van a ser de tres tipos. Las células radiculares, cuyo axón va a salir de la médula y formará las raíces de los nervios raquídeos, que están marcadas con rojo. Las de las astas anteriores vienen haciendo sinapsis desde centros superiores, se introducen en la sustancia blanca donde se van a mielinizar para emerger así de la médula y donde van a adquirir posteriormente el neurilema, mientras que las de las astas posteriores vienen de ramos simpáticos de la cadena paravertebral, donde llegan por ramos comunicantes. Las células cordonales, marcadas con amarillo y con verde, sus axones van a formar los cordones de la médula, o sea, los cordones blancos de la médula. Van a ser de tres tipos: los cordones homolaterales, cuyo axón va a formar parte del cordón del mismo lado que el cuerpo celular de la célula, como en este caso las amarillas. Son también conocidas como células cordonales homómeras. Los cordones heterolaterales, que son los que el axón va a pasar al lado opuesto de la médula, también conocidas como heterómeras, en este caso son las verdes. Y por último, las bilaterales, cuyo axón se bifurca y está una porción del lado donde está el cuerpo celular y otra porción pasa al otro lado de la médula. En todas estas, cuando el axón llega a la sustancia blanca, se va a mielinizar y se va a dividir en dos ramas, en una ascendente y una descendente. Ambas van a dar sus colaterales ambas van a dar colaterales en su trayecto y van a penetrar en la sustancia gris formando fibras espinoespinales, o bien van a dirigirse aún más arriba a centros superiores para formar las haces espinovulvares, espinotalámicos, espinocerebelosos, etc., que son unos importantes conductores de la asociación entre la médula y médula, es decir, entre segmentos distintos de la médula y centros superiores. Por último tenemos las células Golgi tipo 2. Estas son las cuyo axón no sale de la sustancia gris y va a asociar grupos celulares en el mismo segmento medular o segmentos próximos, y van a ser también de tres tipos: homolaterales, heterolaterales y bilaterales, correspondiendo a al mismo régimen que las células cordonales. Bien, las células nerviosas. Las células nerviosas hay de dos tipos: las que se agrupan en núcleos y las que no se agrupan en núcleos. Las que no se agrupan en núcleos se les conoce como células solitarias, y las que se agrupan en núcleos vamos a encontrar en tres ubicaciones distintas: en el cuerno anterior, en el cuerno lateral y en el cuerno posterior. Las del cuerno anterior son tres: el núcleo anterointerno, el núcleo anteroexterno y el núcleo posteroexterno. Las del núcleo anterointerno son células radiculares cuyas raíces que forman las raíces anteriores de los nervios raquídeos, y también va a contener células cordonales que se van a dirigir al lado opuesto, aquí marcadas con verde y amarillo.
que van a formar la comisura blanca. A estas células se les conoce como células comisurales de Cajal. El núcleo antero externo son las células motoras gigantes, cuya acción va a atravesar la sustancia blanca, va a salir de la médula y va a formar las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Y el núcleo postero externo va a tener dos tipos de células y va a estar ubicado en el cuerno lateral, que van a ser células cuyos axones se dirigen hacia la raíz anterior de los nervios raquídeos, y los otros que forman el cordón lateral, o sea, células cordonales homolaterales. El cuerno lateral va a tener un núcleo, conocido como núcleo intermedio lateral. Este va a cambiar de nombre dependiendo del nivel en el que se encuentre. Cuando es desde T4 hasta T2, se conoce como núcleo intermedio latero superior. Y si es de T4 hacia niveles inferiores, se conoce como núcleo intermedio latero inferior. En el cuerno posterior vamos a encontrar dos masas, la columna vestibular de Clark y la sustancia gelatinosa de Rolando, que va a estar compuesta por tres partes. El núcleo principal del asta posterior, la sustancia gelatinosa de Rolando propiamente dicha, y la capa zonal de Waldeyer. Los axones de la columna vestibular de Clark se encuentran ubicados en la cara interna de la base del asta posterior. Su axón se dirige hacia adelante y hacia afuera hasta que llegan a la altura del epéndimo, donde van a salir de la sustancia gris dando un giro completamente hacia afuera, donde se van a mielinizar y a partir de aquí van a dirigirse hacia arriba formando el haz espinocerebeloso directo. En la parte posterior, en la sustancia gelatinosa de Rolando, la parte más posterior, que es la zona de Waldeyer, sus axones se van a dirigir hacia atrás y afuera para formar la parte posterior del cordón lateral, marcado con azul. Lo que está marcado con verde corresponde a la sustancia gelatinosa de Rolando propiamente dicha, cuyos axones se desprenden y se dirigen hacia el cordón lateral. Y el núcleo principal del asta posterior va a tener dos tipos de fibras, las que van al cordón posterior y las que forman parte del cordón lateral en su porción más posterior. Bien, la sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar dividida en tres cordones que ya se han mencionado: el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. El cordón anterior va a estar formado por dos haces, el haz piramidal directo y el haz restante o fundamental, visto en azul. El haz piramidal directo se ubica en la parte más interna del cordón anterior y se origina con fibras de la corteza que se van a dirigir hacia el bulbo para formar la decusación de las pirámides y forman la vía motriz principal. Y el haz restante o haz fundamental ocupa la mayor parte del cordón anterior y tiene dos tipos de fibras: fibras horizontales, que son las células motrices de las raíces anteriores, y las fibras longitudinales, que son fibras de asociación entre segmentos medulares, entre distintos segmentos medulares. La comisura blanca va a estar formada mayormente por fibras del haz piramidal directo, aunque también van a existir fibras de células cordonales heterolaterales. El cordón lateral. En el cordón lateral va a estar formado por 8 haces, que solo vamos a mencionar debido a que van a darse detalladamente en el tema de vías de conducción. El primer haz es el haz espinocerebeloso dorsal o de Fleming, visto en amarillo. En verde, el espinocerebeloso ventral o de Gowers. En rojo, el piramidal cruzado o córtico-espinal lateral. En azul, el haz lateral profundo. En amarillo, el haz rubroespinal o de Monaco. El haz espinotalámico o sensitivo o cordón lateral de Edinger está ubicado en rojo. El haz espino olivar o triángulo de Hellwell está en verde. Y por último, el haz espinotectal está en azul.
En el cordón posterior vamos a encontrar, gracias a la división del surco paramedio posterior, dos haces, el haz de Gold y el haz de Burdach, interno y externo respectivamente. Estos van a tener dos tipos de fibras exógenas que vienen del ganglio raquídeo, entran a la médula y se van a dividir en la zona del Isauer en tres tipos de células: las descendentes cortas, que se quedan en el cuerno posterior; las ascendentes largas, que suben hasta el bulbo, a los núcleos de Gold y de Burdach; y las medianas, que se dirigen a la columna de Clark. Y el otro tipo de fibras son las endógenas, que son células cordonales del cuerno posterior, que son de dos tipos: las ascendentes, que se van a condensar y van a formar la zona cornucomixural de P. Marie o campo de Westphal, que es el haz ventral del cordón posterior, que forma fibras de asociación; y en una porción descendente, que es un fascículo que va cambiando dependiendo del nivel en el que se encuentra en la médula. En un nivel cervical forma el fascículo en vírgula de Schultz; en un nivel dorsal inferior la cinta periférica de Hodge; a nivel de la médula lumbar el centro oral de Fletching; en el cono terminal el fascículo terminal medio. Todas estas fibras ya mencionadas son fibras espinoespinales de asociación entre segmentos medulares. Por último, el caso clínico son lesiones medulares. Estas son aquellos daños en la médula que conducen, según su gravedad, a pérdida de algunas funciones, movimientos y o sensibilidad. Normalmente estas pérdidas se presentan por debajo del nivel de la lesión. En esta imagen se halla sombreada la porción del cuerpo que ha sido afectada en sus funciones, y dependiendo del nivel en el que haya sido la lesión, se puede observar que es mayor o menor el grado de daño.